Sinreco. Módulo de parámetros. Módulo de parámetros. Este módulo permite al usuario estandarizar y crear funcionalidades generales, mismos que se usarán en los diferentes módulos del sistema y sus registros, como por ejemplo porcentajes de impuestos, unidad de medida, entre otros. Módulo de parámetros. Esta opción permitirá al usuario crear funcionalidades generales que se utilizarán en los diferentes módulos y sus procesos. Las opciones de menú son: tipo de parámetros, categoría de parámetros, lista de parámetros, horario de personal. Ingresamos a tipo de parámetros, su ventana principal contiene manual de usuario para descargar, opciones de búsqueda o filtro por búsqueda por tipo de parámetro, filtro de habilitado activo o inactivo. Al dar clic en el botón Crear, se despliega la pantalla para realizar la creación de un tipo de parámetro. El usuario escribirá el nombre del parámetro. Ejemplo: valor residual. Se da clic en Guardar, el sistema consulta si estamos seguros de realizar el registro, indicamos que sí, y lo registrado se visualizará en el grid de la pantalla. El grid contiene número de registro, tipo de parámetro, habilitado, activo o inactivo un registro, acciones con la opción de editar tipo de parámetro. En la parte inferior del grid, se puede seleccionar la cantidad de registros que se requiere se visualicen en el mismo. En la parte superior del grid, podemos utilizar la opción de filtro, se podrá escribir información de un tipo de parámetro, y mientras lo digita el sistema filtrará de manera automática, conforme datos ingresados. Y se visualizará los resultados en el grid. Si queremos borrar el filtro, se da clic en la X y los registros se visualizarán sin filtros. El usuario podrá activar o desactivar un registro, para lo cual seleccionará el botón, y el sistema consultará si está seguro de realizar esta acción, indicamos que sí, y se visualizará en el grid el registro en estado desactivado. Si se requiere activar un registro, el usuario seleccionará el botón, el sistema consultará si está seguro de realizar esta acción, damos clic en sí y el registro se visualizará en estado activo. El usuario podrá editar un registro al dar clic en el icono de editar, para lo cual el sistema desplegará la ventana de actualización tipo de parámetro. Una vez que se edite la información, el usuario al dar clic en guardar, actualizará la información del registro. El sistema consultará si estamos seguros de realizar esta acción. Damos clic en sí, guardamos y se actualizará el registro en el grid. Ingresamos a categoría de parámetros, su ventana principal contiene manual de usuario para descargar, opciones de búsqueda o filtro por búsqueda por categoría de parámetros, filtro por tipo de parámetros, filtro de habilitado activo o inactivo. Al dar clic en el botón Crear se despliega la pantalla para realizar la creación de una categoría de parámetros. Se selecciona el tipo de parámetro al que corresponde. Ejemplo, valores residuales. Se registra el nombre de la categoría de parámetros. Ejemplo, porcentajes. Se da clic en Guardar, el sistema consulta si estamos seguros de realizar el registro, indicamos que sí, y lo registrado se visualizará en el grid de la pantalla. El grid contiene número de registros,
Tipo de parámetro. Categoría de parámetro. Habilitado, activo o inactivo un registro. Acciones con la opción de editar categoría de parámetro. En la parte inferior del grid se puede seleccionar la cantidad de registros que se requiere se visualicen en el grid. En la parte superior del grid, podemos utilizar la opción de filtro. El usuario podrá escribir información de una categoría de parámetros y mientras lo digita el sistema filtrará de manera automática, conforme datos ingresados y se visualizarán los resultados en el grid. Si queremos borrar el filtro se da clic en la X y los registros se visualizarán sin filtros. El usuario podrá activar o desactivar un registro, para lo cual seleccionará el botón, y el sistema consultará si está seguro de realizar esta acción, indicamos que sí y se visualizará en el grid el registro en estado desactivado. Si se requiere activar un registro, el usuario seleccionará el botón, el sistema consultará si está seguro de realizar esta acción, damos clic en sí y el registro se visualizará en estado activo. El usuario podrá editar un registro al dar clic en el icono de editar, para lo cual el sistema desplegará la ventana de actualización categoría de parámetro. Una vez que se edite la información el usuario al dar clic en guardar, el sistema consultará si está seguro de actualizar el registro. Indicamos que sí o no y se mostrará la actualización en el grid de la pantalla principal. Ingresamos a lista de parámetros, su ventana principal contiene manual de usuario para descargar, opciones de búsqueda o filtro por búsqueda por parámetros, filtro de habilitado activo o inactivo, filtro por categoría de parámetros, filtro por tipo de parámetros. Para realizar la creación de un parámetro, el usuario dará clic en el botón Crear y se despliega la pantalla para realizar la creación de un parámetro. Se selecciona tipo de parámetro. Ejemplo, valor residual. Se selecciona categoría de parámetro. Ejemplo, porcentaje. Se registra nombre del parámetro. Ejemplo, 10.0. Se registra siglas del parámetro. Ejemplo, IVA 12%. Se selecciona fecha de inicio de vigencia y fecha del término de la vigencia del parámetro de tenerlo y para el ejemplo, seleccionaremos el año vigente. Se activa el botón para indicar si este parámetro es principal en el listado de parámetros de este tipo de parámetro. Se da clic en guardar, el sistema consulta si estamos seguros de realizar el registro, indicamos que sí, y lo registrado se visualizará en el grid de la pantalla. El grid contiene número de registros de parámetros, tipo de parámetro, categoría de parámetro, nombre del parámetro, si el parámetro es principal o no es principal, habilitado, activo o inactivo un registro, acciones con la opción de editar parámetro. En la parte inferior del grid se puede seleccionar los números de registros que se requiere se visualicen en el grid. En la parte superior del grid, podemos utilizar la opción de filtro de la columna de parámetros. El usuario podrá activar o desactivar un registro, para lo cual seleccionará el botón, y el sistema consultará si está seguro de realizar esta acción, indicamos que sí y se visualizará en el grid el registro en estado desactivado.
Si se requiere activar un registro, el usuario seleccionará el botón, el sistema consultará si está seguro de realizar esta acción, damos clic en sí, y el registro se visualizará en estado activo. El usuario podrá editar un registro al dar clic en el icono de editar, para lo cual el sistema desplegará la ventana de actualización de parámetro. Una vez que se edite la información, el usuario al dar clic en guardar, el sistema consultará si está seguro de actualizar el registro, indicamos que sí o no, y se mostrará la actualización en el grid de la pantalla principal. Ingresamos a horario de personal, su ventana principal contiene manual de usuario para descargar. Opciones de búsqueda o filtro por búsqueda por perfil de usuario. Filtro de habilitado activo o inactivo. Para crear horario de personal de un perfil de usuario, se dará clic en el botón Crear, se despliega la pantalla para realizar la creación de un horario de personal. Se selecciona Perfil de usuario. Ejemplo, Administrador funcional. Se activan los botones de los días que tendrá acceso al sistema el perfil de usuario seleccionado. Ejemplo, lunes, martes, miércoles. Se registra, hora de ingreso. Hora de fin. Minutos de ingreso, minutos de fin. Se da clic en guardar, el sistema consulta si estamos seguros de realizar el registro, indicamos que sí, y lo registrado se visualizará en el grid de la pantalla. El grid contiene perfil de usuario, horario de manera detallada conforme registro realizado, habilitado, activo o inactivo un registro, acciones con la opción de editar horario de personal. En la parte inferior del grid, se puede seleccionar los números de registros que se requiere se visualicen en el grid. En la parte superior del grid, podemos utilizar la opción de filtro de la columna de perfil de usuario. El usuario podrá activar o desactivar un registro, para lo cual seleccionará el botón, y el sistema consultará si está seguro de realizar esta acción, indicamos que sí, y se visualizará en el grid el registro en estado desactivado. Si se requiere activar un registro, el usuario seleccionará el botón, el sistema consultará si está seguro de realizar esta acción, damos clic en sí, y el registro se visualizará en estado activo. El usuario podrá editar un registro al dar clic en el icono de editar, para lo cual el sistema desplegará la ventana de actualización de horario de personal. Una vez que se edite la información, el usuario al dar clic en guardar, el sistema consultará si está seguro de actualizar el registro, indicamos que sí o no, y se mostrará la actualización en el grid de la pantalla principal.